donde lo único que me han encargado hacer ahí en esas tesis, pues es diseñar los ejes, pues, porque pues ya sea que el joven no llevó un buen curso de mecánica de materiales o el profe ya no anda muy actualizado en ese tema, etcétera. Entonces, de pronto, pues es una situación que un eje va a ser muy común que exista en la parte del diseño de máquinas, ¿no? Entonces, cuando se diseña alguna máquina, pues generalmente, sobre todo máquinas que tienen movimiento o las que llevan algún motor, pues van a tener ahí ese eje. Entonces es bien importante que lo sepamos diseñar. Yo les voy a dar aquí la teoría básica. Se puede uno hundir en temas como este y llevarnos todo el curso, pero la idea es que se entienda la situación y en la medida de lo posible, yo voy a ir haciendo una comparación de las fórmulas de la teoría con lo que ya hemos analizado de elementos cargados axialmente. Es totalmente, bueno, no es totalmente diferente, es algo muy similar en cuanto a las fórmulas, pero el fenómeno, si lo analizamos, o la condición de carga, pues es distinta, ¿no? Sin embargo, el enfoque o la idea pues sigue siendo la misma, o sea, los esfuerzos, la deformación y cómo lo voy a calcular. Obviamente los esfuerzos en un eje van a ser diferentes que en una barra cargada axialmente, al igual que la deformación. La deformación en las barras que hemos visto hasta el momento, pues es simplemente alargar el comportamiento. Y en este caso de la torsión, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, veamos, primero, recordemos o hay que hacer hincapié, si ya están viendo la presentación en grande. Sí, profe. Ok, gracias. Miren, ahí en esa presentación, la primera diapositiva, yo hablo sobre las fuerzas internas. Repito, hay que hacer hincapié en que, pues generalmente los esfuerzos y las deformaciones se van a deber a las fuerzas internas, ¿no? que hay en el material. Es la idea fundamental, la idea central de la mecánica de materiales. De ahí que además eh, las fuerzas internas pues son resultado de las fuerzas externas, ¿no? Entonces ahí hay dos flechas que están en el extremo de la izquierda, donde se representan pues una condición de carga y posteriormente en el punto C se hace un corte transversal. En ese corte transversal pues se investigan o se analizan las fuerzas internas. Y pues pensemos que en este caso, para el caso de la torsión, y cuando estoy pensando en torsión pura, entonces, todas las demás fuerzas internas, tanto la normal como las cortantes en la dirección Y y la dirección Z, recordemos o veamos ahí en la figura que la normal está en la dirección X, así se acomodaron los ejes, ¿no? Entonces, voy a observar que no existe ninguna de esas tres fuerzas, ni la normal ni la cortante, vamos a ponerlo así. O sea, ni una fuerza que sea perpendicular al corte, ni fuerzas que sean tangenciales al corte. Sin embargo, en el caso de los momentos, pues solamente sobrevive un tipo de momento, que sería el momento en torno al eje X, que sería t. Si se fijan ahí en el lado derecho, pues dice t es diferente de cero, es decir, t sí existe. Mientras que los otros dos momentos, los que me causarían flexión en torno al eje X, este, pues son cero, esos dos momentos. O sea, solamente sobrevive el momento torsionante, así se llama T. Ese momento torsionante, pues es precisamente el que me va a causar ahorita efectos y es fundamentalmente al que se someten los ejes de transmisión de potencia o los árboles, que también es otra. Ahorita vamos a ver esa diferencia entre lo que es un eje y lo que es un árbol, ¿no? Un árbol desde el punto de vista mecánico, ¿no? No forestal. Eh, entonces ahí estaría esa situación. Primero hacemos ese hincapié. La fuerza interna que vamos a resaltar ahorita, pues es la T.
Anteriormente, en el caso de los elementos cargados axialmente, la fuerza que resaltábamos era la N, la fuerza que me generaba esfuerzos, ¿no? Esfuerzo normal, y la fuerza misma que me genera alargamiento o acortamiento, sería esa N. Ahorita esa N es igual a cero. ¿Por qué se da esa situación? Vamos analizándolo. Primero, el objetivo de esta unidad, vamos a comprender la teoría de la torsión de ejes y árboles de sección circular, así como sus limitaciones y sus aplicaciones para el diseño y análisis. Para empezar, pensaríamos, pensaríamos que estamos un poco acotados al decir que solamente vamos a ver ejes y árboles de sección circular. Sin embargo, eso es importante, resaltar que son básicamente todos los ejes son de sección circular. Van a ser ejes muy extraños los que sean de sección, de otro tipo de sección, cuadrada o rectangular, que sí existen. No es que no existan en la realidad, sí existen, sin embargo, no son comunes. Eh, Podríamos ver ahí algún ejemplo de dónde pudieran existir alguno de esos ejes, pero con esto nos va a bastar para abordar de manera amplia pues el tema, con los ejes de sección circular, ya sea sección circular sólida y sección circular hueca, o sea, tubos o barras, ¿no? En el caso de la sección circular hueca, pues serían los tubos y podemos usar alguna barra que sería de sección circular sólida. Entonces esos serían los dos casos que analizaremos a detalle. Y vamos a ver también algunas de las limitaciones que tenemos y sobre todo la idea es hacer aplicaciones para el diseño y el análisis. ¿Qué es torsión? Bueno, por torsión vamos a entender a la acción de un momento externo. eh, También ustedes ya vimos pues la parte estática donde recordamos esos momentos famosos. El momento pues es una tendencia a la rotación que se ejerce sobre un punto o sobre un eje. En el caso plano, pues nosotros básicamente vimos puros puntos, ¿no? La tendencia a la rotación que ejerció una fuerza sobre un punto. Bueno, si yo veo esa parte, pues puedo ver ese eje que está ahí en la figura, visto desde la parte frontal, y voy a ver que puedo calcular el momento que me ejercería una fuerza, pues va a tender a generar esa torsión, o sea, esa tendencia a la rotación. Y esa tendencia a la rotación, pues yo la voy a calcular respecto a un punto de manera tridimensional, pues ese punto se va a convertir en un eje. El eje, pues en sí, es el punto que une todos los centroides de la sección transversal. Es la línea que une todos esos puntos, ¿no? A lo largo del eje. Entonces vamos a verlo así. Es el momento, es una tendencia a la rotación que me ejerce una fuerza. Vamos a ver cómo actúan y cómo se representan esos momentos de torsión. Ahí pues, yo quise colocarlos con la finalidad de que observen que me los pueden plantear de distintas maneras eh, esos momentos, o sea, se pueden representar de distintas formas. Entonces hay que tener cuidado luego que nos los pueden poner así, de tres formas distintas al menos, y ustedes deben de ser capaces de identificar que pues precisamente eh, son momentos torsionantes o momentos de torsión. Vean, con la primera parte pues parecen incluso un par de fuerzas. Recordemos, allá en estática vimos ese concepto de par de fuerzas. De hecho, también se le puede decir pares de torsión. Observen pues que ahí está la P subíndice uno y la P subíndice 2 separadas una distancia. Esas dos son dos fuerzas de la misma magnitud en los dos casos, o sea, P1 y P1, por eso tienen el mismo nombre, son de la misma magnitud,
son paralelas, pero no son colineales, ¿no? Entonces, el único efecto que me generan es una tendencia a la rotación. Así se caracterizaba un par de fuerzas, igual como el otro que está hasta el extremo, ¿no? Que es este, P subíndice 2 y P subíndice 2, igualmente son dos fuerzas paralelas, no colineales y de la misma magnitud. Entonces, esa condición me genera el par. Pueden representarse de esa manera o en su defecto colocarlos así de una manera un tanto más extraña, que no es muy común representarlos, pero se lo pueden encontrar en alguna de esas cosas que se llaman libros y que no está prohibida su lectura. Por si algún día se encuentran uno de mecánica de materiales y lo pueden leer, no, les prometo que no los van a meter a la cárcel, pues, si lo leen. Antes, en otras épocas, a lo mejor sí, ¿no? Pero ahorita no. Entonces, puede ser que se los encuentren en algún libro extraño eh, sobre todo de editoriales rusas o francesas, utilizan ese tipo de representación de los momentos torsionantes. ¿Qué es lo que hacen? Pues que simplemente les ponen doble punta, ¿no? Es extraño, yo lo sé, porque pues nosotros entendemos más a los momentos así como están en la parte inferior, ¿no? En esa, como una, una línea curviada con una punta. Este, así los hemos representado y entonces así estaría. ¿Por qué? Porque nos damos una idea hacia dónde se da la tendencia al giro, ¿no? Si vemos al eje, pues de frente, es decir, de la parte donde no está el empotramiento, pues vamos a observar que T1 me provoca una tendencia a la rotación en sentido horario y T2 me genera una tendencia a la rotación en sentido eh, antihorario. Entonces ahí estarían esas representaciones de los momentos que hay que tener en cuenta. Casi siempre nosotros lo vamos a hacer como está en la última parte, ¿no? Y lo que les hablaba ahí este, de la diferencia entre ejes y árboles, ¿no? Las barras que trabajan a torsión pueden ser ejes, en ingeniería se denomina árbol, y ahí es haciendo la aclaración, pues, para que no se confunda con botánica. Así se llama, eh, árbol como tal. Ustedes seguramente han escuchado hablar del árbol de levas, ¿no? Que está en los motores. El árbol de levas es un eje que contiene a las levas, o sea, tienen diferentes puntos con secciones transversales, no circulares, lo que hace que al girar, pues puedan subir y bajar las válvulas. O sea, el árbol de levas me sirve para la apertura y cierre de válvulas en un motor de combustión interna. Entonces, esa situación, cuando la válvula sigue un punto, pues va a poder subir y bajar. En el caso de un eje con sección transversal circular, pues si yo pongo en contacto una válvula con él, no va a subir y bajar porque tiene eh, la misma sección transversal. O sea, el radio pues siempre se va a mantener. En el caso de las levas, pues no, tienen esa especie punteada, vamos a decirlo así, pero no termina específicamente en punta. ¿Para qué? Pues para que la subida y la bajada de la válvula sean suaves, no sean abruptas. Entonces, el árbol tiene la condición de que la barra gira y además puede soportar momentos de torsión, o sea, transmite potencia, pero lo principal es que gira. El árbol de levas está girando, o sea, soporta cargas, pero está en movimiento. En el otro caso, si el árbol soporta momentos de torsión, pero no gira, pues entonces ahí va a recibir el nombre de eje nada más. O sea, puede ser que tenga tendencia a la rotación, pero no está girando. Entonces, ahí en esos casos, pues va a ser eje. Entonces, vamos a continuar. Pues el ejemplo de un árbol, vean, en el caso del árbol, pues además de la torsión, pues también, de hecho, existe una condición ahí. ¿Qué creen que signifique ahí en la parte donde está la flechita azul? ¿Qué creen que signifique la omega?
bueno, que parece una W que está ahí, pero es una omega. ¿Qué será la omega? Velocidad angular o algo así. ¿La qué? Perdón. Como velocidad angular, quizás, o algo así. Esa- exactamente, es eso. Sí, es la velocidad angular. O sea, vean que ahí yo estoy colocando una velocidad angular, lo que significa que, pues en efecto, ese árbol para que pueda tener funcionalidad, pues debe de girar, ¿no? O sea, va a transmitir la potencia, o sea, hace que gire esa, esa polea donde se está colocando esa banda, esa belt, dice ahí. Este, entonces, pues yo estoy colocándole esa velocidad angular. Este, Hay una relación que existe entre la potencia que transmite un motor, la torsión que genera y la velocidad angular. O sea, la potencia es igual a la torsión por la velocidad angular. Veremos esa fórmula, no se apuren ahorita. Pero entonces ya muchas de las veces para poder calcular la torsión, pues yo tengo que observar cuál es la potencia que me está entregando un motor. Y entonces esa potencia es directamente proporcional a la torsión y directamente proporcional a la velocidad angular. Por eso, muchas de las veces, si yo quiero mayor cantidad de fuerza, ¿qué es lo que hago? Pues, o sea, mayor cantidad de momento torsionante, pues lo que hago es que disminuyo la velocidad angular. Han visto que pues en maquinaria pesada, pues las velocidades angulares de los ejes pues van a ser lentas. ¿Por qué? Porque ahí lo que yo priorizo es la potencia, utilizarla para generar torque, no para generar velocidad. Y entonces hay otra situación donde me pudiera a mí interesar la velocidad angular. Entonces lo que hago es que con la misma potencia disminuyo la capacidad de torque, pero aumento la velocidad angular. Entonces son situaciones distintas, pero son directamente relacionadas. Potencia es igual a torque por velocidad angular. Entonces, de ahí lo que sigue, un ejemplo de un eje, pues por ejemplo en ese caso donde hay un elevador, ¿no? Que ustedes han visto esa polea para elevar o levantar cosas, pues esa polea se somete a eh, vamos a pensar, el eje ese amarillo que está ahí, pues es un eje, es un pasador, pero ese pasador se va a someter a momentos torsionantes, ¿no? Porque ese eje se encuentra fijo. O sea, ahí es un ejemplo así muy eh, básico de lo que sería un eje. Un eje, repito, no gira, mientras que el árbol sí gira. Vamos a ver cuáles serían los casos de problemas de torsión. Este, la torsión de una barra de sección transversal circular sólida, ese va a ser el primer caso. Luego vamos a analizar la torsión de una barra de sección transversal circular hueca, que es como un tubo. Y luego vamos a hacer la torsión bueno, vamos al menos a checar ese punto de la torsión de una barra de sección transversal no circular, sólida, y luego la torsión de una barra de paredes delgadas. Serían los cuatro casos que puedan existir. Nosotros le vamos a dar énfasis a los dos primeros. Al calcular una barra de torsión es necesario resolver dos problemas fundamentales. Y aquí hago la comparación a lo que hicimos en el caso de los elementos cargados axialmente. Primero, pues hay que determinar los esfuerzos que aparecen en la barra. Y eso lo vamos a hacer con una formulita que se llama la fórmula de la torsión. Para los elementos cargados axialmente fue el esfuerzo igual a P sobre A. En el caso de los ejes o de los árboles, de los elementos a torsión, pues vamos a utilizar una fórmula que se llama la fórmula de la torsión, que en las diapositivas que vienen la vamos a deducir. La deducción es interesante. A mí me gusta hacerla pues en el pizarrón, desarrollarla ahí. Sin embargo, ahorita pues espero me vayan siguiendo, ¿no? Luego podemos calcular
desplazamientos angulares en función de los momentos externos. Eso se llama el ángulo de torsión. Lo que para las barras cargadas axialmente fue el alargamiento o el acortamiento, es decir, cuantificamos o calculamos la deformación que sufrió el material a consecuencia de la carga interna, ¿no? En este caso, pues es un momento torsionante lo que me va a generar que los ejes se torsionen, vamos a decirlo así, y entonces va a aparecer algo que se llama el ángulo de torsión. Esa sería la deformación que sufre un eje o un árbol, un elemento sometido a torsión. A ver, vamos a ver algunos puntos importantes y puntos a resaltar. Eh, Dice, considerando un eje como el que está ahí, el eje AB, longitudes de extremo a extremo, sometido a, en A y en B a pares de torsión, es decir, se encuentra sometido a torsión pura. Vean cómo está el momento torsionante T y el momento torsionante T'. ¿Qué implica esa situación? Pues que el eje se encuentra en equilibrio, ¿no? Si se sometió a T, pues va a tener una contraparte T', que son de la misma magnitud, pero en sentidos opuestos. Si yo efectúo un corte, dice ahí, se efectúa un corte perpendicular al eje, o sea, un corte transversal al eje de la flecha o al eje de la barra, o sea, de manera perpendicular voy a hacer un corte transversal en C, que C es un punto arbitrario. Voy a ver un diagrama de cuerpo libre ahí que está mostrado en la parte A, de la porción BC, donde se incluyen las fuerzas cortantes elementales, que son los diferenciales de F. Vean cómo hay tres flechitas ahí. No quiere decir que sean solamente esas, sino que se están representando únicamente tres, tres casos. ¿Por qué? Pues se dan esas fuerzas cortantes, o sea, ahora se están generando de manera tangencial a la sección de corte. Este, pero esas diferenciales de fuerzas son perpendiculares al radio del eje, ese que está ahí definido con la letra ρ. Se le pone ρ porque no es hasta los extremos, ¿no? O sea, estoy colocando en un punto arbitrario cualesquiera. Si fuera hasta el extremo, hasta la periferia del eje, pues tendríamos que utilizar la letra R, ¿no? Que representaría el radio. Pero ahorita solamente estoy utilizando la letra ρ, que es como el radio de curvaturas. Me representa una distancia desde el centro, desde el eje, hasta cualquier punto. Y entonces, pues ahí tendría esa situación. Los diferenciales de F, pues son perpendiculares al radio ρ. Bueno, vamos a continuar. Este, pero vean cómo ahí abajo esto me dice que es igual. Yo lo pudiera calcular. Todos estos diferenciales de F, al final de cuentas, lo que me provocan es que el eje tienda a girar. Es la distribución de la tendencia al giro. Todos esos diferenciales de F, que no son esos tres, repito, son mucho más. Es en todos los puntos hay un diferencial de F. Si yo sumo todas esas tendencias al giro que me están generando los diferenciales de F, pues me van a dar igual a la torsión. Entonces tengo esa situación. Eh, Ahí abajo, eso que acabo de decir, pues observo que la integral de ρ por los diferenciales de F, es decir, la sumatoria de todos los efectos de rotación, pues es igual a la torsión total. Y eso también lo puedo calcular, me regreso, en base al equilibrio. Si tengo una torsión T' en el extremo B, pues para que se pueda generar el equilibrio tengo que tener una torsión T la sección donde realicé el corte, en C, ahí, así como está en la parte inferior. Por lo tanto, yo puedo establecer que la sumatoria de las tendencias al giro de ρ por los diferenciales de F, pues es simple y sencillamente igual a T. Además, este, todos esos diferenciales de F, ahí yo ya lo puse de manera simplificada. Sin embargo, si recuerdan que es la letra esa que parece una T, tau,
¿qué era? Esfuerzo cortante. Exactamente, el tau pues es el esfuerzo cortante. Por lo tanto, ahí dentro de en esa sección, todos esos diferenciales de f que están tangenciales a la sección, pues me originan un esfuerzo cortante. Entonces, ¿cómo se calcularía el esfuerzo cortante? Pues es igual a la distribución de todos esos diferenciales de f en el diferencial de área donde están aplicados. Entonces, por lo tanto, ahí yo ya lo despejé y pongo el diferencial de f es igual a tau por los diferenciales de área. Y entonces esa formulita que está con un integral, pues me resulta que es ρ es igual a tau por los diferenciales de área igual a t al momento torsionante. Y eso me origina la fórmula 1, la ecuación 1. Voy a continuar. Ahora, considerando, dice ahí, considerando que se tiene un eje, vamos a ver un eje que está empotrado. Y aparte es eje, porque ese no está girando, está empotrado. De longitud L y radio C, como el que está ahí en la figura A, que ha sido girado, ha sido deformado, pues un ángulo phi. Vean dónde está el phi, en el extremo. Estoy observando ese ángulo phi, del cual se desprende un cilindro de radio ρ, como el que está en la figura B. Ahí en el caso de abajo, el cilindro ρ pues, es un poco más esbelto que el cilindro que está en la parte superior, ¿no? Ahora, se observa que la deformación por cortante, la que está acá que vamos a definir con la letra gamma, debe ser igual al ángulo entre las líneas AB y A'B. Vean cómo en la figura C están esos dos puntitos, pero observemos dos casos particulares. O sea, pensemos, para empezar, que ese ángulo phi pues va a ser un ángulo pequeño, ahí se está exagerando, ¿no? Y entonces al ser pequeños, pues yo puedo calcular mediante el arco de circunferencia. Cómo se calcula un arco de circunferencia? ¿Quién lo recuerda? A lo mejor lo hemos visto por ahí. El arco de una circunferencia que relaciona pues al radio con un ángulo, ¿no? ¿Cómo se calcula? O sea, si yo quisiera calcular, por ejemplo, ahí en la figura C, quisiera calcular el arco AA', ¿a qué sería igual? Seguramente sí lo conocen. Luego, los arcos de circunferencia se enlistan con la letra S. Es R por teta, ¿no? Exacto. Es, es así, o sea, el arco de circunferencia se calcula como R por teta, es decir, el radio de ese arco de circunferencia por el ángulo de apertura, ¿no? Que me va a generar el arco. Por lo tanto, en el caso de, si yo veo ese A' desde la parte frontal, pues voy a calcular que ese arco es igual a ρ por phi. Sin embargo, de manera como es pequeño, yo también lo puedo aproximar o incluso puedo decir que es igual a, vean, A', a decir que es igual a esa deformación gamma, es el ángulo que se da entre la línea de la parte no deformada a A' cuando estaba ya deformada. Entonces voy a tomar como esa longitud L y entonces voy a decir que A' también va a ser igual a gamma por L, como si calculara un arco de circunferencia también, donde gamma y phi pues están expresados en radianes, ¿no? Entonces yo voy a hacer esa igualación y entonces vean cómo
lo que estoy comentando ahí de A', pues es igual a L por gamma, por esa situación del arco de circunferencia, pero por otra parte también de manera frontal, pues se puede calcular como A' igual a ρ por phi. De esa manera, al igualarla, L por gamma, pues va a ser igual a ρ por phi. Al despejar este gamma, pues me va a quedar que es igual a ρ por phi dividido entre L, donde gamma, phi están expresados en radianes. Y precisamente ese gamma, pues es el que se conoce como el ángulo de deformación. Entonces, voy a continuar un poquito más adelante. Se deduce de la ecuación que la deformación por cortante es máxima en la superficie del eje, donde ρ pues es igual a c. Veamos la otra, la otra parte. O sea, eh, yo estaba utilizando ρ no hasta la parte final. Sin embargo, como esa deformación pues es proporcional al radio, pues entonces puedo decir que esa deformación va a ser la máxima, pues se va a dar en el caso en el que se lleve hasta la periferia el radio ROM. Por lo tanto va a ser igual a, a C. Vamos a representar ese radio como C para llevarlo hasta el extremo, y entonces voy a decir que gamma máxima va a ser igual a C por phi sobre L. Eh, Despejando, dice ahí, phi de las ecuaciones 2 y 3, e igualándolas, se tiene esa condición. Este, vean cómo quedó ahí. Tengo ya esa y máxima que es igual a c por phi sobre l, y entonces yo la voy a llevar donde está la ecuación 2, donde tengo gamma es igual a phi, rho por phi sobre l. Despejo a phi en ambos casos. Por ejemplo, en el caso de esta ecuación 2 me quedaría gamma por l sobre rho, que es igual a phi, y en este otro caso me daría gamma máxima por L sobre C. Entonces, si de igualo esas dos, se me va a eliminar la L y me quedaría de esa forma la ecuación 4. ¿Por qué es importante? Porque ahí es donde se da la máxima y me hace una relación entre el cálculo de la deformación y cuánto sería la deformación máxima. Observemos que eso pues está directamente relacionado a lo que sería, o por qué es importante esa fórmula. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero ¿cuándo la deformación, cuándo gamma sería igual a la gamma máxima? Nada más del análisis de esa formulita. ¿Cuándo gamma, que está del lado derecho, sería igual a la gamma máxima? ¿En qué momento? Cuando Rho y C valgan lo mismo, ¿no? Es decir, cuando ρ valga c, porque c pues es el radio del eje y ρ pues es una función variable. O sea, si observo, este, c pues es hasta el extremo y ρ pues es es el diámetro, el radio, perdón, de un cilindro cualquiera. Pero entonces va a ser máxima la gama cuando ρ valga c. O sea, cuando la lleves a ρ hasta el extremo, es cuando se me va a dar la deformación máxima. Ahora, ahorita lo vemos, esa formulita pues me va a dar origen a lo que se llama la distribución del esfuerzo eh, por cortante en un eje. Pero bueno, vamos a ver otro caso. Considere el caso del par de torsión. Es tal que todos los esfuerzos cortantes en el eje se encuentran por debajo de la resistencia a la afluencia. Es decir, estamos trabajando en el límite elástico. Recordemos la ley de Hooke que habíamos conocido anteriormente, la ley de Hooke para materiales, que me decía sigma es igual a E por epsilon. Era mi formulita con la que yo relacionaba el esfuerzo, el módulo de elasticidad y la deformación unitaria. Pero esa fórmula solamente era válida para la parte recta del diagrama esfuerzo-deformación, es decir, para la parte donde el material era linealmente elástico, era la región elástica. Vamos a pensar que ahorita el eje pues va a trabajar sobre esa misma región.
Pensemos en un eje que trabaja en esa región, donde si yo retiro pues esas cargas que me están originando la torsión, pues el eje a pesar de que está torsionado, retiro las cargas y va a regresar a su posición original. Regresaría a su configuración original, por lo tanto está trabajando en una región elástica. Entonces, podemos aplicar en esa región la ley de Hooke, pero ahora vamos a aplicar la ley de Hooke en cortante. Y esa ley de Hooke, pues vean, es muy parecida a la ley de Hooke que tenía yo en un principio. La ley de Hooke en cortante me dice tau es igual a G, que G se conoce como módulo de rigidez o módulo de elasticidad en cortante, vamos a ponerlo así. Tau es igual a G por gamma, donde gamma pues es esa deformación que yo ya observé. Tau es igual a G por gamma, donde G es el módulo de rigidez, tau es el esfuerzo normal. Entonces, si multiplicamos, dice la fórmula que yo tenía anteriormente, la fórmula 4, si multiplicamos en ambos lados por G, en ambos lados de la fórmula 4 la multiplicamos por G, me va a dar igual a esa ecuación. Vean, ahí nada más apareció el módulo de rigidez en ambos lados, donde dice se puede sustituir el valor de tau a partir de la ley de Hooke. O sea, ya conocimos que tau es el esfuerzo normal y ahí apareció esa definición, G por gamma. Entonces ya empieza a tener esa situación, tau es igual a ρ sobre C por el tau máxima, ¿no? Y vean qué pasa ahora. Entonces, esa situación me genera que el esfuerzo por cortante tenga esa distribución. Una parte muy importante va a ser que en el centro de un eje que transmite potencia, el esfuerzo es cero. Ahí en el punto O, el esfuerzo es cero. Entonces, si se fijan, tau está en función de ρ, pero ahí en ese caso, en ese punto, la distancia pues es cero. La distancia del eje al punto central, pues sería cero. A medida que va aumentando esa distancia, pues el esfuerzo va aumentando. Y hasta que llega hasta el extremo donde ρ vale C. Y entonces en ese punto, si ρ vale C, pues sería C sobre C, me da 1, y el esfuerzo cortante pues sería el máximo. ¿Qué pueden decir acerca de esa configuración de la distribución? A eso que yo estoy viendo en el lado derecho de la figura, se le llama la distribución del esfuerzo por cortante en un eje sometido a torsión. ¿Qué pudiéramos decir? Vean cómo el esfuerzo se maximiza en el extremo. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer ahí? ¿Qué creen que ocurra? Bueno, yo creo que... A ver, díganme. Pensé que iba a hablar algo. Cuando se aplican más en la periferia, ¿no? Es ahí como dice pues que el caso de torsión será mayor. Y cuando se apliquen esas fuerzas o cargas más al centro, pues tendrá menos tendencia a la rotación. Ajá, miren, no, bueno, vamos en otro sentido. La tendencia a la rotación ya existe. O sea, esto que estoy analizando ya es a partir de una condición de carga, ¿no? Entonces esa tendencia a la rotación pues ya se definió, pero entonces se da esta distribución de esfuerzos. A lo que quería yo llegar es a lo siguiente, pues precisamente esta distribución de el esfuerzo provocado por la torsión me genera que yo pueda diseñar o los ejes que más existen y los ejes que se pueden considerar como ejes óptimos en cuanto al consumo de material, pues son los ejes huecos. ¿Por qué? Pues donde realmente se necesita área o donde se necesita mayor cantidad de área sería en las periferias de los ejes, o sea, donde se están sometiendo a mayor cantidad de torsión
es en los extremos, en las orillas. Por lo tanto, es donde necesito yo área. En la parte central, pues es mínimo el esfuerzo, es menor, por lo cual no es necesaria una cantidad de área. Entonces haremos algún ejemplo donde yo analice la situación de, pues cuánto me serviría a mí tener un eje sólido, por ejemplo, si yo creara ese eje como está ahí, un eje no hueco, y qué tanto más aumentaría de diámetro si yo lo creara hueco, ¿no? Y cuánto sería la diferencia de utilizar una barra sólida y utilizar un tubo, o sea, un eje hueco. Eso es precisamente esa distribución del esfuerzo que yo estoy viendo ahí, es lo que me provoca que los ejes puedan ser huecos, ¿no? Porque donde se ocupa área es en los extremos, donde se encuentra el esfuerzo cortante máximo. Entonces, eso era a lo que quería yo llegar. Por otro lado, vean cómo, si yo tengo un eje hueco, pues va a haber una relación ahí, pues tengo dos diámetros, el diámetro interno y el diámetro externo, y entonces yo puedo calcular esa situación. Obviamente el esfuerzo se da en dos situaciones. Ahí no hay un esfuerzo cero. ¿Por qué? Porque el esfuerzo cero pues se estaría dando en el centro, pero como no hay área, pues no se origina esfuerzo ahí. Hay un esfuerzo mínimo y un esfuerzo máximo. Entonces, les digo que tendríamos que analizar esa situación, cómo es que se daría la relación de cuánto aumentaría el diámetro en esa situación. A final de cuentas, tendríamos que calcular esa superficie para que soporte la misma cantidad de esfuerzo, ¿no? O sea, les aseguro que un esfuerzo, una barra sólida será de menor diámetro. O sea, una barra sólida será de menor diámetro que una barra hueca. Sin embargo, pues habría que analizar cuál sería esa relación y incluso se puede analizar la relación en cuanto al costo, ¿no? Un tubo, pues es mucho más barato que una barra. Entonces, ahí está esa situación. Y no nada más en el costo, pues, porque también pudiera repercutir en el peso de una máquina, de un elemento. O sea, si yo tengo la restricción, pues, del peso, pues seguramente me va a convenir más utilizar un eje hueco, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Aún no vemos ni la fórmula de la torsión, ni tampoco la fórmula del ángulo de torsión, pero estamos cerca ya de llegar a esa deducción. Vean, recordando la ecuación 2, que fue eh, esa relación, me voy a regresar hasta que la chequemos. Ahí estaría por aquí, donde dijimos, Rho es igual a tau por el diferencial de área y todo eso es igual a t. Ahí hicimos esa observación, llegamos hasta esa definición. Es la ecuación número 1, ¿no? Y luego vamos a ver toda esa situación que ahí tenía yo en un principio. Vamos a sustituir el valor de tau de la ecuación 5 en la ecuación 1. ¿Cómo sería? Dice, la torsión que es igual a la integral de ρ por tau por el diferencial de área. Si yo de la ecuación 5 me regreso a la ecuación 5 que tengo aquí, donde tau es igual a ρ sobre c por tau máxima. ¿Sí? Ρ sobre c por tau máxima. Entonces, si sustituyo ese valor, ρ sobre c por tau máxima, pues voy a observar que la ρ se me va a hacer cuadrada, el tau máxima pues es un valor constante y la c también es un valor constante. Y entonces aparece esa situación. Me da tau máxima sobre c por la integral de ρ, que ρ es pues prácticamente una variable, por el diferencial de área. Y ahí viene una situación aún más alarmante, pero bueno, no lo quiero ver como alarmante, dice, donde la integral representa el momento polar de inercia de la sección transversal con respecto a su centro, o se tiene entonces que la torsión va a ser igual a tau máxima por j, que así se representa, sobre c
C es el radio de la sección transversal y J es una propiedad de la sección transversal que se llama momento polar de inercia. El momento polar de inercia, ¿cuál creen que sean sus unidades? Si viene de esa integral, la integral de ρ cuadrada por diferencial de área, ¿en qué creen que se mida la J? Así a simple vista. Tal vez metros cuadrados Ajá. sobre -1. Metros cuadrados sobre -1. Miren, ¿qué es ρ? ¿Rho en qué se mide? ¿Rho qué sería? Es un radio, ¿verdad? Rho, lo voy a poner acá en la figura. Vean, en esa figurita, por ejemplo, ahí en la punta donde está A', pues también está Rho. Rho es la distancia desde el centro hasta el punto A' o desde el centro hasta el punto A, pero Rho es una distancia. Es el radio a cualquier punto de la sección transversal, que en ese caso es a A', pero puede ser hacia cualquier punto, o sea que ρ en realidad es una distancia. Ahí está elevada al cuadrado. ¿Y los diferenciales de área en qué se miden? O bueno, más simple, ¿en qué se mide el área? Metros cuadrados. En metros cuadrados, ¿verdad? O sea, el área se mide en metros cuadrados. El D que está ahí, significa diferencial de área. Una diferencial de área, lo único que me estaría representando es que es un área muy, muy pequeña, un área diferencial, un área que tiende a cero. Pero a pesar de que sea muy, muy pequeña, que tienda a cero, pues es una magnitud física que se sigue midiendo en lo mismo. Por lo tanto, ese diferencial de área se mide en metros cuadrados. Por lo tanto, ρ elevado al cuadrado, ρ es una distancia, está elevada al cuadrado, pues van a ser metros cuadrados. Por el diferencial de área y el diferencial de área que también se mide en metros cuadrados, me va a dar como unidades de J, unas unidades un tanto extrañas, pero que por su origen matemático son válidas. Son metros a la cuarta. O sea que el momento polar de inercia J se mide en metros a la cuarta. Parece extraño, pero así es. Y entonces, dice ahí, despejando la ecuación anterior para el esfuerzo cortante máximo, por fin llegamos a una fórmula, ¿no? Tau máxima va a ser igual a el momento torsionante multiplicado por el radio, todo eso dividido entre, eh, entre la J, que sería el momento polar de inercia. Entonces ya tengo esa ecuación número 7, que me representa pues al momento polar de inercia relacionado con el momento torsionante y con el radio, ¿no? Con el radio del eje. Y esa formulita pues se utilizaría para calcular el esfuerzo cortante máximo, este, que es básicamente el que nos va a interesar calcular. Aunque, pues yo puedo no necesariamente calcular el esfuerzo cortante máximo, también puedo calcular el esfuerzo en cualquier punto de la sección transversal. ¿Cómo calcularía ese esfuerzo? Pues en lugar de utilizar C, que sería hasta la periferia, pues colocaría ρ en lugar de C. Y eso me llevaría a calcular el esfuerzo en cualquier punto de la sección transversal. Veamos, o sea, ese tau pues es a lo largo de toda la periferia, o sea, tiene el mismo valor de esfuerzo en toda la periferia, en todo el círculo que envuelve al eje. Ese sería su valor. Las, las dos fórmulas, tanto la 7 como la 8, pues se conocen como las fórmulas de la torsión elástica. Repito, pues ahí estamos suponiendo que el eje todavía se encuentra sometido o está en una parte o en una región donde es linealmente elástico, ¿no? Todas estas fórmulas se dedujeron a partir de la ley de Hooke.
la ley de Hooke para materiales. Entonces, ahí estaría esa situación. Acabamos de deducir la primera gran fórmula. A lo mejor ahí, pues sería importante analizar o resaltar esa situación. Vamos a hacer algunos ejemplos de cómo calcular el momento torsionante. Tal vez eso nos lleve. Vean cómo hay una relación entre ahora el tau máximo o el esfuerzo máximo. ¿Quién creen que me lo dé en un problema ya real? ¿Quién me daría el tau máximo o quién me restringiría ese valor de esfuerzo cortante máximo? ¿Quién creen? No los escucho. ¿Quién creen que me restringiría ese esfuerzo cortante máximo? Por ejemplo, en el caso de los pasadores en los elementos cargados axialmente, ¿quién me da ese valor? O sea, en dependencia de quién puedo yo obtener ese esfuerzo cortante, que también ya lo vimos. ¿Quién? El diámetro. No, diámetro, pues sería en dependencia no solamente del pasador, sino también de la condición de carga, ¿no? O sea, si yo tengo mucha carga, pues voy a utilizar mayor diámetro. Pero básicamente yo voy a obtener a el diámetro o esa relación, pues en dependencia del material. O sea, recordemos que ese límite de esfuerzo cortante máximo, pues puede ser, o el máximo que voy a utilizar va a ser igual al permisible. Y el permisible pues va a estar en dependencia del material que yo utilice y del factor de seguridad. Pero pues básicamente lo que voy a utilizar ahí, o el que me va a restringir ese valor, pues va a ser el, eh, pues va a ser el material que yo utilice. Va a ser más grande el esfuerzo o menor el esfuerzo que vaya a utilizar. Si utilizo acero de algún tipo, aluminio, plástico, etcétera. Pero ese tau máximo me lo va a restringir el material. La T, vean que en el caso de la T, que se llama momento torsionante, pues esa me la va a dar la condición de carga, el entorno del problema. Ese se llama momento torsionante. Eso me lo va a dar la condición del problema. Mientras que J y C, pues son propiedades de la sección transversal. Ya volvemos a lo mismo y les dije en un inicio, yo voy a intentar hacer esa relación entre las fórmulas básicas que ya hemos visto. ¿Cómo era el cálculo del esfuerzo? El esfuerzo normal para un elemento cargado axialmente, sigma igual a P sobre A. ¿Qué relacionaba? ¿Qué eran esas tres cosas que yo relacionaba? Sigma era el material, P es la condición de carga y A es el área de sección transversal. Pues aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Tau máxima, pues es el material. T es la condición de carga. Solamente que ahora, como es más complejo, J y C me están relacionando o son propiedades del área de sección transversal. Por eso aparecen ahí las dos. Y entonces, vamos a ver, dice ahí una parte, y por eso decía que era una situación un tanto escabrosa, dice recordando de la estática, pero no lo vimos en estática, yo lo sé. La fortuna que tienen ustedes es que no lo vimos, que yo les di la materia de estática. Generalmente no se alcanza a llegar hasta ese punto de las propiedades geométricas de las secciones transversales. Este, pero el momento polar de inercia es una propiedad que se puede analizar en estática. Sin embargo, no es tampoco una situación tan complicada. Lo que es una formulita que voy a ver aquí. Pudiéramos adentrarnos un poco más, solamente que el momento polar de inercia es una relación, la deducción de esa fórmula es compleja. Lo vamos a ver seguramente cuando analicemos las vigas, porque en las vigas también se utiliza otra propiedad que se llama el momento de inercia, no el polar.
el momento de inercia únicamente. Pero J es una propiedad geométrica que me cuantifica o me magnifica la distribución de una área, de una superficie, respecto de un polo, respecto de un punto. Por eso se llama momento polar de inercia. Repito, me caracteriza, o lo que me mide el momento polar de inercia es la distribución de un área respecto de un punto o respecto de un polo. Por eso se llama polar. Pero ahorita lo que nos interesa es la fórmula. ¿Cómo se calcularía ese momento polar de inercia? Es un medio de pi por c a la cuarta. Recordemos que lo vamos a, recordemos que se medía pues ese momento polar de inercia en unidades de metros a la cuarta o en unidades de longitud a la cuarta, milímetros a la cuarta, metros a la cuarta, pulgadas a la cuarta, etcétera. Entonces, estaría así, de manera simplificada, yo ya puedo decir que J, que es el momento polar de inercia, es igual a un medio de pi por c a la cuarta. En el caso de ejes huecos, pues simplemente se hace una resta ahí entre esos dos valores. O sea, tengo la parte hueca, a la parte sólida le resto el momento polar de inercia de la parte hueca. Entonces, se puede cuantificar así, un medio de pi por c a la cuarta del diámetro exterior menos un medio de pi por c a la cuarta del radio interior. Ahorita dije diámetro, pero c me representa el radio, tanto el radio interior como el radio exterior. Entonces tendría esa relación ahí para que calculemos el valor de J. Es una propiedad que me caracteriza un área. Ya no nos basta nada más con decir el valor del área, ¿no? Sino que tenemos que utilizar esta relación donde importa mucho la distribución de esa área respecto de un punto. Entonces vamos a continuar. Si hay alguna duda hasta aquí, externenla, no hay problema. ¿No? No los escucho. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Bueno, entonces voy a suponer que no hay dudas. Creo que igual, como lo hemos venido haciendo, muchas de las dudas, por lo que luego a nosotros nos interesa más, pues es disiparlas al momento de resolver ejercicios. Entonces creo que es importante. O sea, yo no quise hacerlo de manera arbitraria porque lo pudiera haber hecho así y llegar nada más y decirles, la fórmula de la torsión es esta y la fórmula del ángulo de torsión es otra que vamos a ver enseguida. J se calcula así y nada más. Tau me lo da el material, T la condición de carga y J pues son propiedades, J y C eh, son propiedades de la sección transversal. Entonces ya a partir de ahí podemos hacer cálculos. Se me hace un poco acotado pues esa situación, sino más bien ustedes deben de tener una cierta noción de cómo es esa deducción. Tampoco estoy haciendo deducciones matemáticas tan rebuscadas, sino que simplemente yo quise que ustedes tengan una noción de dónde surgen esas fórmulas. Esa es la idea. No, al final de cuentas, nosotros como ingenieros mecánicos, deben de tenerlas a la mano y de tenerlas al llavazo prácticamente, y saberlas aplicar más que deducir. Eso yo lo entiendo perfectamente, pero como están en un proceso de formación, pues sí es importante que tengan esa noción de dónde vienen, de cómo surgen esas ecuaciones. La deducción matemática es bonita, pero la aplicación de las fórmulas pues es mucho más bonita, ¿no? La aplicación ingenieril que podamos llegar a tener desde una perspectiva, ¿no? Porque a lo mejor a alguien pues le gusta más la deducción que la misma aplicación, pero esa es la idea. O sea,
les repito, yo podía haber llegado y decirles, un eje es esto, un árbol es esto, y se calcula de esta manera. Lo único que se genera es esfuerzo cortante. Si lo analizamos, ahorita lo único que estamos viendo que se generan en el caso de un eje, pues son esfuerzos cortantes, no son esfuerzos normales. No ha aparecido la letra sigma, sino que simple y sencillamente la letra tau. Está ahí esa situación. Entonces ya ahí veíamos lo del momento polar de inercia, los dos casos, tanto para un eje sólido como para un eje hueco, que son las fórmulas de batalla que vamos a utilizar. Y pues hasta ahí llegaríamos en la clase de hoy. La siguiente clase vamos a hablar un poquito de la fórmula del ángulo de torsión y entonces ya empezaríamos, nada más ya resaltando, y empezaríamos a resolver problemas de aplicación, tanto de la fórmula de torsión como de la fórmula del ángulo de torsión, que serían las dos fórmulas de batalla. Les encargo que si tienen, que tengan o se den un poco de tiempo el día de hoy para que lean lo que acabamos de ver y y a partir de ahí pues se generen alguna duda, algún comentario que quieran hacer el día de mañana. Entonces, por lo tanto, pues ya concluimos con la clase. Ahorita checo si ya se subió, si no, la subimos. Profe, Dígame, Rodrigo. bueno, yo tengo una duda del examen, es que lo estaba leyendo, de los que nos Ajá, subió. Y en el ajá. problema 1 del examen 1, nos da dice la barra BC de 6 milímetros de espesor, está fabricada con un acero, y después pide el ancho de esa misma barra. Ah, sí. Es que el espesor esa barra es cuadrada. El espesor, vamos a decirlo, es el ancho, pero hacia atrás. Y yo pido el W, lo de enfrente. Ahí está representado en la figura W. El espesor es como su grosor, pues, pero o sea, se debe de sobreentender ahí también. Es que, voy a compartirlo. Aquí lo tengo. Se debe de sobreentender que el área de sección transversal de la barra B es una área de sección transversal rectangular, no cuadrada, rectangular, donde tiene un espesor T, así sería su nomenclatura, y un ancho W. Entonces, yo ya tengo T, pero necesito calcular W. ¿Y eso cómo lo voy a calcular? Pues primero voy a determinar el área de sección transversal requerida y luego ya a partir de ahí, pues yo sé que el área pues va a ser igual a T por W, igual a el área, y de ahí despejo la W, que sería el espesor, que sería el ancho. Sí, Ah, ¿sí sí, se sí, sí, entendió? ya me quedó claro. Es que Oh, me estaba confundiendo en esa parte de... ujú. Sí, sí, entiendo. ¿Algún otro comentario de la clase o de los problemas? ¿Ya lo vieron? Ya Rodrigo ya los vio. Bueno, entonces no se me vayan mientras déjenme descargo la asistencia. Este, y, y pues bueno, ahí tienen esos ejemplos. Traten de checarlos para que los analicen. No son problemas muy parecidos a todos los que hemos resuelto en clase, que no deben de generar mucho problema, eso creo yo, pero si hay alguna duda o algún detalle, pues lo pueden, me lo pueden decir en la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, pues saludos a todos, buen día, pórtense bien, si se portan mal me invitan. Ahorita no se puede, profe.
¿Cómo no, Rodrigo? Si te contara. Ah, sí. No, bueno, está bien. La pandemia.